Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video les voy a enseñar cómo crear una cinta adhesiva como masking tape con el Photoshop. Podremos ponerla como firmando una fotografía a la pared, por ejemplo. Los invito a que pasemos al computador para que veamos cómo se hace este efecto. Esta fotografía del fotógrafo en silueta la voy a poner en esta que se llama panel, en este espacio que he dejado libre para ubicarla ahí. Para eso vamos a Archivo, Nuevo, es decir, vamos a crear un archivo nuevo, un documento nuevo. Acá le daré 30 por 20 centímetros con una resolución de 300 y color negro, aunque esto no es esencial. Aquí voy a cambiar el negro por un verde claro. Ustedes pueden elegir cualquier otro color como fondo, quiero decir. Con la herramienta bote de pintura colocaré este color verde que recién les mostré, y ahora yendo a capa, nueva capa, voy a crear una capa nueva, que en este caso se llamará capa 1. Aquí tenemos la capa 1, aquí pueden ver que ya se creó, y ahora vamos a la herramienta marco rectangular y vamos a hacer un trazado que es el origen de nuestra cinta adhesiva. Ahora con la herramienta lazo y seleccionando en restar a la selección, vamos a hacer estos trazados en los bordes para dar la sensación de que esta cinta la cortamos en forma dispareja. Aquí nos sobró un poco de esta selección, la vamos a eliminar aquí. Ahí ya está correcta. Y ahora vamos a hacer algo parecido en el lado contrario. Aquí ya tenemos este corte como lo necesitamos y vamos a darle un color de un amarillo claro. Y yendo a la herramienta bote de pintura, pintamos esta cinta adhesiva y le daremos una opacidad del 70%. Es decir, que quedará semi-transparente. Ahora, haciendo doble clic, vamos a esta ventana y seleccionamos sombra paralela. Y aquí le daremos una opacidad del 29-30%, un ángulo de 120 grados, una distancia de 1 píxel y la extensión y tamaño los dejaremos en 0. El modo de fusión, como pueden ver, está en multiplicar y hacemos clic en OK. Aquí podemos ver cómo quedó la cinta ya pintada. Vamos a capa, creamos una nueva capa, que en este caso se llamará capa 2. Aquí pueden ver que ya se creó. Y vamos nuevamente a la herramienta marco rectangular para crear otras cintas. La idea es que las diferentes cintas que pongamos, las 4 cintas que vamos a poner en las puntas de la fotografía, tengan diferentes cortes para que no sea la misma. Esa es la idea. Entonces aquí repetimos el proceso. Aquí le damos el corte nuevamente. Vamos otra vez a la opacidad, que la dejaremos igual que la anterior en un 70%. Y esto lo haremos 4 veces. Aquí, como pueden ver, vamos nuevamente a sombra paralela. Dejamos todos los datos anteriores, como pueden ver, y hacemos clic en OK. Ahora vamos nuevamente a capa, creamos otra capa y esta será la capa 3. Como pueden ver, ya se creó y nuevamente creamos otra cinta, otro masking tape, y así vamos nuevamente a los ajustes que ya teníamos con anterioridad. Le damos clic a OK y vamos a una nueva capa,
a una cuarta capa. Como pueden ver, se llama capa 4. Le damos clic a OK y seleccionamos esta cuarta cinta. Ahí le damos los datos igual que delante. Y ahora vamos a la foto del fotógrafo. Aquí la tenemos. Y en selección seleccionamos todo o comando A. Ahí pueden ver que están todas las orillas seleccionadas. Y en edición copiamos o comando C. Y ahora vamos a la fotografía del panel. Ahí pondremos la foto. Y para eso vamos a edición, pegar o comando V. Y aquí ya tenemos la fotografía. Como está muy grande, vamos a la herramienta mover y la vamos a reducir hasta el tamaño indicado. La dejaremos del mismo tamaño que las otras fotos que ya tenía puestas en este panel. Ahí la ajusto rápidamente. Y ahora, volviendo a la fotografía del masking tape, selecciono ese, el primero de ahí. Ahora en edición lo copio. Voy a la foto del panel y en edición lo pego en esta fotografía. Y con la herramienta mover le doy el tamaño necesario para que quede igual que los masking anteriores. El color lo dejé más amarillo en este caso para diferenciarlo para este ejercicio que estamos haciendo. Después lo puedo igualar para dejarlo igual que los cortes anteriores. Aquí voy a copiar la otra tela que tiene cortes distintos en sus orillas y yendo a edición lo copio nuevamente y vuelvo a la foto del panel y en edición pegar pego este otro masking tape. Ahí le doy el ajuste del tamaño y lo pongo en la otra punta de la fotografía. Ahora vuelvo a la fotografía del masking tape, copiaré otra cinta adhesiva, voy a edición para eso, copiar y yendo a la foto del panel otra vez, vuelvo a edición, pegar. Y aquí nuevamente ajusto el tamaño para poner este masking tape en otra punta y ya solamente nos va quedando la última. Y para eso vuelvo al archivo del masking y copio esta última cinta, yendo a edición, copiar y en pegar o comando V llevo esta cinta a la foto del panel, como les decía. Ahí ajusto el tamaño y pongo este último masking tape encima de la punta que faltaba afirmar. Y ahora todas estas capas que ven aquí, yendo a la pestaña capa y a la opción acoplar imagen, me permitirán dejar todo esto en una sola capa, como pueden ver. Ahora en archivo voy a guardar o guardar como, en este caso guardaré, y ya tenemos esta fotografía del panel en que se ven estas 4 fotos de fotógrafos terminado. El color más fuerte del masking que acabo de colocar lo corregiré a continuación para que queden todos iguales. Aquí pueden ver que esto está con un amarillo más intenso. La idea es que quede todo igual, pero yo lo hice así para que se destacara con la finalidad que le fuera más fácil visualizarlo en este ejemplo que les estoy dando de cómo crear este efecto de la cinta masking tape o de la cinta adhesiva. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó cómo se puede crear una tela de este tipo en el Photoshop? Son efectos, son imágenes que podemos crear y utilizarlas alguna vez en las fotografías que tomamos. Si les gustó este resultado, les sugiero que practiquen hasta que les resulte con facilidad realizar este efecto. Que estén muy bien y nos vemos en un capítulo próximo.